Cuarta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Tenemos 4 grandes temas, uno relacionado con el uso de la tecnología y la inteligencia artificial al servicio de la Administración de Justicia. Han salido ideas y propuestas muy interesantes, o sea que ahí hay una conexión absolutamente clara entre lo que están debatiendo en este foro académico y lo que nosotros también a nivel de la justicia de Iberoamérica venimos conversando. También se está trabajando un modelo de guías para la investigación y juzgamiento de delitos de alta complejidad, y también ayer la jornada relacionada con esa temática de gran valía y de gran valor, y va a ser un aporte muy importante para los procesos judiciales de Latinoamérica. Estamos trabajando el tema de la perspectiva de género y la interseccionalidad y el adecuado acceso de los usuarios a la administración de justicia. Como un abreboca, todo lo que se logre consolidar hoy, que en la tarde tenemos las conclusiones, será llevado a la cumbre que se va a realizar el año entrante para ser aprobado como unas especies de guías. Si bien no pasan por la fuerza vinculante de una ley, sí son una especie de guías, de protocolos, de parámetros que los países que estamos vinculados a la cumbre judicial iberoamericana pueden ser referentes, pueden ser insumos, pueden ser líneas interpretativas para la investigación y el juzgamiento de los casos. Hecho ese abrebocas y esa presentación de la presencia institucional de la Corte Suprema de Justicia, donde estamos de anfitriones de esta cumbre, pasamos ahora a esta otra maravillosa cumbre. Bueno, ya la comunidad judicial, jurídica, los abogados, los defensores, conocen el cambio jurisprudencial que se presentó justo hace aproximadamente en la sesión de sala penal hace 8 días. Como usted referido al alcance del artículo 349 de la Ley 906 de 2004. Como los que han tenido la oportunidad de leer la Providencia empieza como una especie de presentación histórica, como ante la vigencia de la Ley 906 de 2004, en un primer momento, es decir, de 2004, y nos ubicamos hasta 2008, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 2005-2008, sin mayor profundización al respecto, empezó considerando que allanamientos y preacuerdo eran institutos similares. Ya cuando la Corte tuvo oportunidad de revisar el tema con un poco más de conciencia, más a fondo, a partir del año 2008 consideró que eran instituciones jurídicas totalmente diferentes. Incluso en muchos tribunales del país, algunas salas de decisión, concretamente unas de Bogotá, que invalidaban o declaraban, dejaban sin efecto algunas manifestaciones unilaterales de culpabilidad, impetraban acciones de tutela a las personas afectadas, y siguiendo esa línea, la Sala de Casación Penal en sede de tutela dejaba sin efecto las decisiones de muchos tribunales que consideraban de que eran lo mismo y que por tanto debía de cumplirse el requisito del artículo 349. De manera que de 2018 hasta 2017 fue una línea pacífica de la Corte Suprema de Justicia en hacer una distinción entre allanamientos y preacuerdos, no solo para efectos de los fines procesales que entrañaban cada una de las figuras en su aplicación en el marco de los procesos, sino también porque la discusión encontró una importante relevancia o importancia frente al requisito establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004. Solo hasta el año 2017, concretamente el caso Nule, la Corte volvió a hacer un reexamen de la situación y, por vía de una decisión mayoritaria no unánime, consideró que preacuerdos y allanamientos no eran lo mismo, y por tanto para uno como para el otro tendría que cumplirse el requisito establecido en el artículo 349 de la Ley 906 de 2004, en el entendido que en aquellos casos que hubieran representado por virtud del delito un incremento patrimonial, para efectos de allanarse y de preacordar, el procesado tenía que reintegrar el 50% de lo apropiado
y garantizar el pago del otro 50%. A partir de esa decisión, que incluso cuando la adopta la Corte Suprema de Justicia, yo era magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, hasta hace 8 días se mantuvo esa línea de pensamiento de la Corte. Desde que yo llegué a la Corte en el año 2020 la encontré y empezamos inicialmente salvando voto. Me acompañaba el doctor Eugenio Corredor en esa oportunidad. Ya después vino el doctor Diego Eugenio Fernández en una primera oportunidad. Después vino el doctor Diego Eugenio Corredor. Ya después vino el doctor Bolaños. Y así, paulatinamente, estábamos en un principio 6-3. Ya vinieron nuevos compañeros y eso generó que en la decisión que se adoptó el miércoles pasado, la decisión no fuera unánime, pero sí con una mayoría de 6-3, y es ahora la nueva línea jurisprudencial que está muy en consonancia de las primeras decisiones que sobre el particular adoptó la Corte Suprema de Justicia. Como juez y como magistrado de tribunal, desde el punto de vista de servicio, llamémoslo así, a la Administración de Justicia, además de las razones jurídicas que están contenidas en el fallo y que ahora vamos a tener oportunidad de hablar un poco de ella, siempre consideramos que esa línea de interpretación que había sido cambiada desconocía un poco la sistemática y la naturaleza del sistema penal acusatorio, porque yo considero que no obstante a que ya lleva 20 años de vigencia el sistema, se cumple en el año entrante, hay un mal entendimiento del sistema penal acusatorio y de pronto no hemos comprendido que su operatividad pasa en la medida de que tenga mayor énfasis los institutos de allanamiento y los institutos de preacuerdo. Ustedes, los que han sido jueces, defensores, o los que son jueces, defensores y fiscales, han podido sentir el rigor en temas de eficiencia, productividad de la administración de justicia con esa línea de interpretación anterior, porque teníamos muchos casos, si bien esa jurisprudencia tuvo un momento histórico relacionado con la necesidad de que estas personas que habían participado en el mal llamado carrusel de la contratación, por virtud de ese allanamiento se les obligara a devolver algo de lo que se habían apropiado, pero ustedes miran que el contenido de esa decisión ni siquiera cambia la jurisprudencia, pero no logra el cometido. ¿Por qué? Porque establecen de que a partir de esa fecha es que va a tener lugar el condicionamiento. Entonces creo que desde ese punto de vista, en el análisis concreto del caso, con todo respeto, no tuvo ningún efecto útil. Más sí nos venía generando un efecto muy complicado y muy difícil, porque la Judicatura Nacional enfrentaba situaciones de delitos contra el patrimonio económico menores, es decir, hurtos, estafas pequeñas, donde había una voluntad y ánimo de quererse allanar, pero por razón de que ya el valor de lo apropiado no se tenía, entonces eso generaba de que, no obstante que se quisieran allanar, no podrían hacerlo porque estaba la limitante por virtud del preacuerdo y ahora impuesta también por virtud de allanamiento. Y eso se nos convertía en un proceso que pasaba a engrosar las largas filas de congestión judicial, y que finalmente la justicia respecto a ese caso, que podría haber sido resuelto por vía de un allanamiento o un preacuerdo, entrábamos ya en los promedios de demoras, porque yo he venido mirando los promedios de demoras de los procesos, y cuando se resuelven en sede de casación o vía impugnación especial, nos encontramos que desde la ocurrencia del hecho al momento en que el órgano de cierre adopta la decisión han pasado 8, 9, 10 años, cuando esto hubiese podido ser un caso de que hubiera podido terminar tempranamente en 4 o 5 meses. Entonces veíamos de que era una jurisprudencia que evidentemente, más allá, que es lo más importante, que hay razones jurídicas para encontrar una distinción y mostrar que realmente no era una visión adecuada desde el punto de vista jurídico y respetando la sistemática de la ley 906, era una jurisprudencia que también estaba contribuyendo al atasco en el sistema procesal penal colombiano. Las razones que desde el punto de vista jurídico nos llevaron a realizar el cambio era que el punto central de la decisión de 2017
estaba prácticamente focalizado en el contenido del artículo 351, que es una norma que, si bien genera esa confusión, no podría ser como hilo determinante para llegar a una conclusión de esa naturaleza, dado que el artículo 351 nos establece que si el imputado o acusado decidiera aceptar los cargos o preacordar el acuerdo, y ahí estuvo la gran discusión, se consignará y será suficiente como acusación. A partir de esa mención, entonces fue el fundamento de la decisión de 2017 para considerar que la ley 906 asimilaba allanamientos a una modalidad de preacuerdo. Nosotros, a partir de una interpretación tanto gramatical, hicimos una interpretación gramatical que mostraba cómo, desde el punto de vista lingüístico, allanamiento y preacuerdo son diferentes por las razones que todos ustedes conocen. En una es una manifestación libre, voluntaria, de querer aceptar en las condiciones que la Fiscalía General de la Nación, desde el punto de vista fáctico y desde el punto de vista jurídico, hizo la imputación y se acepta sin ningún condicionamiento, mientras que el otro instituto tiene de presente una negociación, tiene de presente un pacto, tiene de presente un acuerdo donde las partes en un plano, defensa y acusado, de igualdad, entran, refutan y llegan a un punto de acuerdo. Entonces, primero pusimos de presente un análisis desde el punto de vista gramatical para considerar que eran instituciones totalmente diferentes. Después se hace un análisis sistemático donde se enfrenta el contenido del artículo 351 y llegamos a la conclusión que esa manifestación que evidentemente hace el artículo 351, donde asimila al decir acuerdo que se considerará suficiente como acusación, es una manifestación meramente insular, y si hacemos un análisis temático nos podemos dar cuenta que durante la transversalidad del Código Procesal Penal, la figura del allanamiento siempre se ha presentado como lo es, de manera autónoma y una aceptación unilateral a los cargos presentados por la Fiscalía. Ahí nos bastaba revisar el contenido del artículo 288, el contenido del artículo 289, que de manera clara dice: el fiscal, cuando formula la imputación, deberá expresarle al procesado la posibilidad de allanarse a los cargos. Pusimos de presentes también que esa fue como la columna vertebral del análisis del artículo 293, que de manera clara e inequívoca en esa norma si hay una distinción clara entre los dos institutos, allanamiento y preacuerdo, porque separa los dos conceptos cuando dice que si el procesado por iniciativa propia decide allanarse a los cargos o preacordar, entonces dice la aceptación o el acuerdo se consignará en escrito y será suficiente como acusación. Entonces ya encontramos una norma que de manera muy clara en su contenido muestra que son dos instituciones diferentes. Además, desde el punto de vista ontológico, las diferencias son absolutamente claras y el derrotero de la ley 906 lo muestra de manera inequívoca, de que son figuras totalmente diferentes en su contenido, en su naturaleza, en su ontología, y a partir de eso también se articularon esos argumentos. Igualmente se muestra cómo en lo que tiene que ver con la fase de la audiencia preparatoria, también ahí se muestra clara la distinción, porque hay un espacio para aceptar los cargos. Y luego en la fase del juicio, artículos 366 a 369, también se muestra clara la distinción cuando hablan de las manifestaciones de culpabilidad preacordadas, pero también la posibilidad de que el procesado acepte su responsabilidad, frente a la cual se habla de una rebaja fija de la sexta parte. A partir de esa hermenéutica, se consideró que las dos figuras eran totalmente distintas y entonces se pasa al análisis del artículo 349 para llegar a la conclusión de que cuando la norma exige ese reintegro del incremento patrimonial, está exclusivamente focalizado a lo que tiene que ver con los preacuerdos. Además, se hacen otras anotaciones de indicar que considerar a partir de esa norma, que es un requisito también
para el allanamiento es una modalidad de analogía y malamparte. Se acude a los criterios de interpretación del Código Civil, que nos dice que donde el sentido de la ley es clara, no es dable al intérprete tratar de buscar su alcance sobre pretexto de desentrañar su espíritu, para decir que en ese caso, cuando el artículo 351 está hablando de acuerdo, se refiere al pacto, se refiere a la negociación y nunca a la aceptación unilateral de cargo. Hubo un punto que también está contenido en la providencia que puede llamarnos a la reflexión. Además de la distinción, ¿qué razones desde el punto de vista de política criminal, desde el punto de vista teleológico habría para que en los casos de preacuerdo donde ha habido incremento patrimonial, sí exigir la devolución de al menos el 50% y en los casos de allanamiento no? La providencia tiene 2 párrafos donde se da respuesta a ese interrogante que era siempre que abordamos las discusiones, una preocupación del doctor Fabio Spitia, cuando éramos minoría frente al tema. Y lo hacíamos de una manera pragmática. Encontrábamos que la razón de ser de la distinción estaba fundada en el hecho, y matemáticamente lo hacíamos regularmente en los preacuerdos, donde la persona, por virtud de esa negociación, son rebajas bastante significativas, porque desde el punto de vista punitivo logran la aplicación de una degradante de autora cómplice que representa un aumento bastante, la eliminación de una agravante específica en caso de un determinado delito. Se logra que incluso hayan reconocimientos de ira, intenso dolor, hayan reconocimientos de marginalidad. Ahora todo enfocado desde el punto de vista punitivo. Se logra que los delitos que son consumados para efectos punitivos digan que son delitos tentados, y eso siempre acarrea en términos prácticos una rebaja bastante importante y significativa. Entonces se entiende como razonable, proporcionado a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, que en esos casos donde el descuento punitivo es bastante importante, decae de manera severa la aplicación de la sanción en materia punitiva. Si por virtud del delito ha tenido un incremento patrimonial, se haga el correspondiente reintegro. En cambio, como en materia de allanamiento la aceptación es unilateral, sin condicionamiento, la pena la termina tasando el juez, moviéndose entre los quantum establecidos hasta la mitad, hasta la tercera o en una sexta. Desde el punto de vista práctico, siempre esa pena en esos casos va a ser más severa que la que se obtiene por vía del preacuerdo. En esos casos entonces se entiende que a partir de criterios de justicia, de proporcionalidad, la exigencia como condicionamiento para el allanamiento no resulta asimilable frente a los casos de preacuerdo, y que por virtud de ello más bien se deja como quedó plasmado en la providencia, y en eso los jueces debemos de ser bien cuidadosos. Sí debe ser un criterio para graduar, incluso en el caso que se resuelve, el juez tiene ese criterio para graduar la pena. Creo que dio si la memoria no me falla, el 25% de descuento, y lo hizo a partir del hecho de que no hubo un reintegro patrimonial en estos delitos, que eran unos delitos relacionados con estafa, fraude procesal, falsedades, etc. Él tuvo como criterio el no reintegro ante el incremento patrimonial para efectos de graduar o establecer la rebaja por razón del allanamiento. Entonces, a partir de esa premisa se encontraba adecuada la distinción frente a uno y otro caso. Además, la providencia en eso, porque también las discusiones pasaron por el entendimiento de creer que nosotros partíamos de la base que abandonábamos la necesidad de protección y de indemnización a las víctimas. No, ahí el condicionamiento del artículo 351 no está hablando de temas de reparación o indemnización de las víctimas, está hablando de un reintegro, que son conceptos totalmente diferentes. El hecho de que una persona reintegre no quiere decir que eso comprende de manera absoluta el pago de los perjuicios, porque como ustedes saben, los perjuicios tienen otro tipo de contenido, como es el daño moral,
el daño material en sus componentes, el lucro cesante, daño emergente. Entonces, esos contenidos que están ahí no los cubre el mero reintegro, que incluso la norma los pide simplemente el 50% del valor que el provecho que le haya generado, pero nunca eso es un contenido relacionado con indemnización de perjuicios que tiene unos componentes aún más grandes. Entonces, en ese orden de ideas, frente al allanamiento, ¿qué se consideró? Que se puede allanar la persona sin cumplir ese condicionante, pero eso no significa que se abandone el eje central también del proceso penal, que es la reparación de las víctimas. Y eso se puede lograr bien sea por vía de una acción inmediata de extinción de dominio. La Fiscalía desde la imputación tiene la posibilidad de solicitar el embargo de los bienes de la persona procesada desde el momento en que le formula imputación, y una vez la sentencia adquirió ejecutoria, también tienen la posibilidad de adelantar el incidente de reparación integral para efectos de la reparación de los daños causados a las víctimas si el proceso termina de manera abreviada por vía del allanamiento. De manera que eso no quiere significar que es que a través de la nueva línea jurisprudencial se está, entre comillas, patrocinando de que no haya una adecuada indemnización o reparación integral de los daños causados a la víctima. Y por esa vía entonces se pone de presente de que el objetivo o el cometido se puede cumplir perfectamente, y va a haber como criterio para modular, como ya se los indiqué, para modular la rebaja correspondiente, bien sea en imputación, en preparatoria o en juicio, el hecho de que la persona haya cumplido el condicionante establecidos para preacuerdo en el artículo 351. Es más, si acá va a operar como condicionante, es altamente probable que el juez module dependiendo si devolvió todo o si devolvió el 50. En cambio, en el tema de los preacuerdos piden apenas la devolución del 50. Y otro tema que también llamaba la reflexión, si bien no quedó consignado en la providencia, cuando en la providencia quedó consignado el tema de la supuesta violación al derecho a la igualdad. Y ahí se pone de presente que eso representaría ante sí un trato discriminatorio, porque nosotros también tenemos otro tipo de delitos, incluso más grave que aquellos que tengan que ver con los que representan un incremento patrimonial, un homicidio, donde las personas se pueden preacordar y no les piden el reintegro. Las personas pueden preacordar y son más graves. Las personas pueden preacordar y no les piden el reintegro. Entonces podríamos decir que en ese tipo de casos entonces estamos dispensando un trato discriminatorio, porque en otros delitos donde si bien no hubo un incremento patrimonial, pero sí son de mayor entidad, las víctimas pueden preacordar o pueden allanarse sin pedirles el tema del reintegro. Y también me llamaba la atención otro tema, y es, no quedó consignado en la providencia. Si hablamos de tratos discriminatorios, miren los juzgamientos por ley 600 que en este momento están focalizados a los congresistas, representantes a la Cámara y 600. La ley representantes a la Cámara y senadores. La ley 600 solo tiene la sentencia anticipada. Por virtud de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, se avanzó a decir que la sentencia anticipada es una modalidad o puede asimilarse al allanamiento, y que las rebajas pueden ser por favorabilidad aplicables las que están contenidas en la ley 906. Pero por vía de jurisprudencia de la Corte, cuando la Sala de Instrucción a través de una decisión intentó hacerlo, la jurisprudencia de la Corte dijo que no es posible aplicar el instituto de los preacuerdos al sistema de juzgamiento por ley 600. Esa decisión fue con ponencia de quien habla. ¿Y cuál es la explicación que da la Corte Suprema en ese sentido? Y es que desde el punto de vista de la aplicación del instituto, la Sala de Instrucción está concebida como un cuerpo colegiado, y por virtud de ser un cuerpo colegiado no es posible que le demos categorización de fiscal, porque ustedes saben que la jurisprudencia siempre se ha cuidado en decir la aplicación de las normas relacionadas con el sistema procesal acusatorio aplicadas a ley 600 o viceversa se pueden hacer siempre y cuando no impliquen desarticulación del sistema.
Entonces el diseño o la arquitectura institucional que tenemos en la sala de instrucción está concebido para que ellos actúen como cuerpo colegiado, no de manera individual. Y además está concebida para que una vez ellos emitan la resolución de acusación, ellos no se convierten en fiscales dentro del marco del juicio. Entonces aceptar la figura del preacuerdo desarticula la sala. Primero porque tenía que ser toda una sala negociando y segundo porque en la fase de juicio estaríamos dándole la categoría que no la tienen como magistrados de una corporación de fiscales ante el juicio, donde ellos tienen que ir allá a adelantar el rito correspondiente de la validación del preacuerdo ante el juez de conocimiento como se hace regularmente. ¿Eso a qué nos lleva? A que en materia de ley 600 los congresistas solo pueden acogerse a la figura de la sentencia anticipada. Y en el marco de esa figura de la sentencia anticipada, cualquiera que sea el delito, aún el que les ha representado incremento patrimonial, lo pueden hacer. Lo pueden hacer sin cumplir condicionantes de haber devuelto. Y nosotros tenemos claro que la sentencia anticipada y el allanamiento son similares. Entonces ahí sí tendríamos ahora una modalidad de distinción odiosa, porque un congresista que cometió hoy un delito que ha representado incremento patrimonial se puede allanar o acogerse a sentencia anticipada, que es el nombre técnico de la ley 600, mientras que la persona que comete ese mismo delito al día de hoy, con la anterior jurisprudencia, si no devuelve el provecho patrimonial en un 50%, no puede allanarse. Entonces son todas esas situaciones que nos mostraron que desde el punto de vista de la esencia de cada una de las figuras, de su teleología, el contenido del artículo 351 estaba referido tal como la norma expresamente habla de acuerdo a las negociaciones o a los preacuerdos. Eso es grosso modo el cambio y como se los anuncié en el día, es más, como ustedes han oído por las noticias, la Sala de Casación Penal en conjunción con la Fiscalía General de la Nación ha venido comprometido desde este año a elaborar, estructurar un proyecto de reforma a la Ley 906 de 2004. Ese proyecto de reforma a la Ley 906 que incluso ya se le socializó a la ministra de Justicia y como hay unas comisiones creadas para efectos de la reforma, tenía el cometido esencial de ayudar a encontrar un desfogue al sistema penal acusatorio, porque pues todos conocemos que realmente atraviesa por un colapso que pasa por un mal entendimiento del sistema. Nosotros nos estamos echando la mentira de que creemos que somos un país, no tienen esa capacidad los países desarrollados, pero nosotros nos echamos la mentira que creemos que nosotros somos un país que tenemos la capacidad de llevar a juicio toda la incidencia delictual. Eso es una gran mentira. Ningún sistema penal del mundo soporta que toda la incidencia delictual sea tramitada a través de juicio ordinario. Y la realidad nos muestra que nosotros tenemos fiscales que tienen 1.000, 2.000 carpetas en fase de indagación. Las indagaciones a nivel de la fiscalía, y lo digo como juez de tutela de segunda instancia, se están moviendo es a través de tutelas. Y nosotros vemos a través de las acciones de tutela que personas que han formulado una denuncia han pasado 7, 8 años, incluso ya a puertas de prescribir, y no se ha adelantado un solo acto de investigación. Impetran acción de tutela y regularmente esas tutelas proceden y se les da al fiscal 6 meses, 9 meses para que decida si imputa o para que decida si archiva. En una reunión yo contaba incluso una experiencia propia. Yo cuando estaba de magistrado del Tribunal Superior de Bogotá siempre hacía mi lectura los viernes a las 4 de la tarde y hasta que termináramos 7 de la noche un viernes. Y en una de esas estaba yo solo allá y estaba leyendo una sentencia relacionada con un delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y después de que se lee el fallo confirmando la sentencia, pues el preso se me vino y yo indefenso, por fortuna la pericia del guardián, pero me hizo 2 ataques fuertes y determinantes con el fin de agredirme, y yo formulé como me correspondía, formulé la correspondiente denuncia
por violencia contra servidor público, porque los actos fueron inequívocos. Alcanzó incluso a llegar hasta el estrado, tomar la Providencia, dañarla. Bueno, eso fue un momento difícil. Formulé la denuncia en su momento, eso fue año 2019, y solo el año pasado fueron a tomarme la ampliación de denuncia. Y estoy de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, 5 años después, a la ampliación. Y eso me pasa a mí, imagínense, a la persona víctima de una estafa, de un hurto, de una usurpación, de una falsedad, de un fraude, pues son 8, 9, 7 años y no ha pasado nada. Pero eso obedece al tema estructural de la gran congestión. ¿Por qué? Porque la ley 906 en el año 2005 arrancó como tenía que arrancar, permitiendo la posibilidad de negociaciones y allanamiento para todos los casos. Pero ustedes ven que en estos años de vigencia del sistema penal acusatorio, paulatinamente empezamos a establecer restricciones que pasaron en gran medida por la ley y posteriormente por la jurisprudencia. Entonces vino la primera restricción que nos las estableció la ley 1121 de 2006, que reviviendo la ley 733 dice no es posible beneficios por allanamientos o por preacuerdo cuando se trate de delitos de extorsión conexos. Ahí vino una limitante. Vino la ley 1098 Código Infancia y Adolescencia, que trajo una importante restricción en materia de delitos contra la libertad sexual, contra niños, niñas y adolescentes, los delitos de homicidio y lesiones personales dolosas y los delitos contra la libertad individual. Después vino la ley que estableció que en los casos de captura en flagrancia no se podrá, a la persona capturada se le dará la cuarta parte del beneficio. O sea que el que se dejó capturar y no tuvo la solvencia y la pericia de volarse, entonces le restringe los beneficios, y el vivo que sí se pudo ir, ese sí puede decirme allano, y el 50. Son cosas que uno no termina de entender, pero ahí luego vino la figura del 351, vinieron las restricciones por feminicidio. Entonces todo eso ha hecho que la posibilidad de negociar, de preacordar por parte de la Fiscalía General de la Nación y allanarse esté bastante limitada. Ante esa realidad y lo que muestran las estadísticas de que está atascado el sistema, se consolidó un proyecto de reforma, uno con un cometido, que ahora con la jurisprudencia pues tenemos que analizar la conveniencia de dejarlo como ley, porque en el 351 habíamos metido un parágrafo y está así el proyecto, donde se dice: para efectos de este artículo, allanamientos y preacuerdos no son similares, para darle una mayor tranquilidad desde el punto de vista legal a la institución. Creo que lo vamos a mantener, si pasa en el Congreso, maravilloso, para evitar que los cambios de los seres humanos nos vuelvan a cambiar la jurisprudencia. Pero por el otro lado estamos trayendo también, ustedes recuerden que el artículo 42 de la ley 600, por favorabilidad, con una decisión de la doctora María del Rosario González, se había considerado que era aplicable a los casos de ley 906, y la línea jurisprudencial de la Corte venía así hasta el año 2020, que se les ocurrió, con reparos míos, decir no, que el Código de Procedimiento Penal era autónomo en sus instituciones para lograr reparaciones integrales, y que ya no se podía aplicar el artículo 42. Después hubo una decisión mía que trató de modular, y lo modulamos en el sentido de indicar que aquellos casos que ya habían transitado, y dependiendo de las fechas en que salió esta providencia que impedía acogerse ya a las modalidades de preacuerdo o de mediación propias de la ley 906, se podía aplicar la vieja línea. Pero eso fue un salvavidas, y me costó ese salvavidas. Ese fue un salvavidas que envié para tratar de rescatar nuevamente la figura. Ahora nos hemos dado cuenta que necesitamos esa figura. Estamos esperando que llegue el caso para ver si vía jurisprudencial la rescatamos, de que sea aplicable nuevamente en los delitos de homicidio culposo, lesiones personales culposas, en los delitos contra el patrimonio económico, excepto el hurto calificado y la extorsión, que podamos nuevamente lograr la figura de la indemnización integral en esos casos. Entonces el proyecto de ley, mientras llega la línea jurisprudencial, rescata y trae el artículo 42 a la ley 906,
y adiciona algo, incluso permiten el hurto calificado excepto el que sea por la violencia sobre las personas, que haya la posibilidad de la indemnización integral. Se establece la posibilidad y se eliminan, y era lo que le he explicado en rueda de prensa a los periodistas, porque entonces ellos llegan, es muy difícil con ellos titulan así: presidente de la Corte defiende la iniciativa legislativa que busca devolverle beneficios a los violadores de niños. Hágame el favor. Así el Congreso pues lo asustamos. Entonces siempre de entrada le decimos, el proyecto no levanta la prohibición de sustitutos penales para esos casos. Mantiene la prohibición en esos casos de niños, niñas y adolescentes de otorgar condena de ejecución condicional, prisión domiciliaria, libertad condicional, permiso administrativo de 72 horas, eso lo mantiene. Lo que permite el proyecto es que para todos los delitos se puedan realizar allanamientos y preacuerdos. En una rueda de prensa yo les explicaba a los periodistas, la pena cumple dos fines, como todos sabemos, de prevención general y de prevención especial. En la medida de que frente a la incidencia delictual nosotros tengamos una sentencia de condena oportuna y rápida en 6, 7 meses o antes, en ese tipo de delitos el fin de prevención general se cumple de manera cierta y efectiva porque el efecto disuasivo se siente. Mire, este señor hace 3 meses, 2 meses cometió este delito contra un niño, una niña o un adolescente y ya tiene una condena de 13, 14, 15 años. E igual el fin de prevención especial negativa también se cumple porque en tanto se separa o se inocualiza al delincuente de manera inmediata, porque en ese tipo de delitos se obtienen libertades provisionales y esos agresores vuelven al entorno familiar. Entonces yo creo que con una política seria de aplicación de mecanismos de allanamientos y preacuerdo, esos dos fines se cumplen, porque lo que estamos viendo es que ese tipo de procesos en principio pueden quedar privados de la libertad con una medida de aseguramiento, pero por el problema estructural de congestión del sistema, posteriormente obtienen el beneficio de libertad provisional. Y son procesos que duran 8, 9, 10 años, y se los digo desde el conocimiento directo. Cuando se resuelven en sede de casación, han pasado en promedio 6, 7, 8 años, y ya cuando estamos ahí encontramos todos los problemas. Ha habido la acomodación parental, así la Corte Constitucional a través de una sentencia diga que eso no es una técnica aplicable porque no tiene el suficiente sustento científico. Ha habido la acomodación parental, entonces ya encontramos que la víctima desaparece, va y se retrata. Vienen todos los problemas que se presentan porque nos quedamos solo con prueba de referencia y regularmente esos procesos terminan en absolución. O aún si se condenan, el daño causado entre el hecho y al momento en que se dicta la sentencia es inmenso porque el agresor sigue en el entorno y no se le separa por virtud de una decisión efectiva. Entonces, el proyecto lo que permite es que en todos los casos se pueda allanar y preacordar, quitando las limitaciones de no dar rebajas en igual proporción cuando hay captura en flagrancia, de no dar rebajas cuando se trata de los delitos contra niños, niñas y adolescentes, de no dar rebaja cuando se trata de delitos de terrorismo, secuestro. Todas esas se eliminan para que en todos los casos, tal cual como inició en el 2004 el sistema, pueda haber allanamientos y puedan haber preacuerdos. Lo que ocurre es que, como un mensaje también de política criminal y porque sabemos las dificultades que puede tener el proyecto en el marco del Congreso de la República, se hace igual que frente al feminicidio. Como ustedes recuerdan, el feminicidio permite el allanamiento, pero tiene una limitación. Entonces, en estos casos de niños, niñas y adolescentes se permite, pero se da una rebaja de la mitad de la mitad. En términos proporcionales, porque yo siempre me gusta ser muy pragmático, entonces se va uno y hace cuenta, y en un delito de esos de acceso carnal abusivo, agravado, que regularmente vienen con el agravante, una pena que podría estar establecida si se coge la mínima en 16, si damos la mitad de la mitad y con unos criterios igual de daño, de oportunidad, de dificultad probatoria, puede ser una rebaja de 4 o 3 años que podría situar la pena en 13, 12 años, que una pena en esos casos inmediata de esa cantidad es una pena
muchísimo mejor que esperarla de 16, 17 años en 8 años que quién sabe que llegue. Entonces, a partir de eso, estamos presentando ese proyecto en ese sentido. También se trae el tema del principio de oportunidad, se sintetizan de mejor manera las causales que estaban un poco dispersas y generaban un tanto de confusión, pero se avanzan en dos temas que para mí en materia de principio de oportunidad son importantes. Uno, y es establecer que mientras se está surtiendo el trámite propio del principio de oportunidad, no correrán los términos de prescripción. Porque ¿qué está ocurriendo con el principio? Cuando se suspende el procedimiento a prueba, mientras esa persona a la que se le otorgó el principio de oportunidad, porque va a servir de testigo contra la organización criminal o contra otro tipo de autores, se le suspende con el aval del juez de control de garantía. Y ahí hago un paréntesis grande: nunca la Corte ni la Fiscalía están comprometidas en un proyecto que en el marco de principios de oportunidad y preacuerdos no pase por el control del juez de garantías y el juez de conocimiento. En ese aspecto le fuimos claros a la ministra de Justicia que nuestro proyecto no trae una posibilidad de esa naturaleza, porque nosotros entendemos primero que tendría que pasar por una reforma constitucional, porque el artículo 250 establece la figura del juez de control de garantías para efectos de el control de legalidad del principio de oportunidad. Y en materia de negociaciones y allanamientos tiene que estar el juez de conocimiento o el de garantía, porque son situaciones que se surten, por ejemplo, el allanamiento con el fiscal, y el fiscal es una parte. Entonces, la validación de garantías, como el hecho de saber de que es libre, consciente, voluntaria y debidamente aceptada, no puede pasar solo por el aval de la parte contraria, sino que tiene que tener ahí el juez de conocimiento de garantía que valide que se trata esa renuncia, que es de una trascendencia en materia de derechos fundamentales, a un juicio libre y contradictorio, sea ante un juez de conocimiento. Cerrado ese paréntesis, ¿qué pasaba con los temas de control qué pasaba con los temas relacionados con el principio de oportunidad? Que la Fiscalía tenía casos donde esa suspensión del procedimiento a prueba lleva años, 3 años, 4 años. ¿Por qué? Porque el juicio está demorado. Es que todo esto es una cadena de problemas estructurales. Entonces, como el juicio está demorado, entonces esa persona, como todavía no ha cumplido con lo que tiene que cumplir para que ahora sí quede absolutamente liberado del tema penal, entonces hasta que no se haga el juicio duraba y eso estaba contando para la prescripción. 2 temas importantes se traen en el proyecto. Uno, que se utilice para esos casos la figura de la prueba anticipada, de manera que entonces se practicó la prueba con toda la inmediación, la contradicción, la presencia de defensa fiscal, y esa prueba sea la que en su momento que se vaya a realizar el juicio entre o se introduzca con toda la validez posible, de manera que la situación de ese procesado pueda ser definida ya usted aquí se recolectó la prueba, entonces podemos de una vez terminar este proceso respecto de usted, porque en lo que tiene que ver con su participación ya quedó recaudada. Y segundo, se establece también que mientras se surte ese trámite del principio de oportunidad, no corren los términos de prescripción. Y yo creo que de esa manera se puede blindar la figura. Y rápidamente, con esta sentencia nos van a venir unas situaciones problemáticas que como jueces de la República vamos a tener que empezar a enfrentar. La primera, los jueces de ejecución de pena, por virtud de estas sentencias, no pueden entrar a hacer reducificaciones de pena en casos en que la situación lo amerite, que vamos a ver cuáles son esos casos, porque esta situación no está involucrada en la norma que les da facultades a los jueces de ejecución de pena, que cuando es el advenimiento de una nueva ley que cambie favorablemente la punibilidad, o sea que eso no se puede hacer vía de ejecución de pena, sí vía acción de revisión en los siguientes casos. Porque ustedes saben que el artículo 197, numeral 7, establece como causal de revisión cuando por virtud de un cambio jurisprudencial se haya cambiado el sustento de la decisión que fundamentó la responsabilidad y la punibilidad. Aquí es un tema de punibilidad. Ya la jurisprudencia de la Corte lo ha hecho en otros eventos. Entonces, ¿qué casos vamos a tener? Uno como el que resolvió la Corte en la Providencia, que ya sabemos,
pero ahí el juez sí se la reconoció. Pero es posible que tengamos escenarios donde la persona en el marco de la audiencia de formulación de imputación le digan que para usted poderse allanar y otorgarle los beneficios del allanamiento, que fue este caso, sino que los jueces sí lo reconocieron, a ella se le dijo que tenía que reintegrar el 50 o si no, no había lugar a descuento y dijo, no tengo cómo reintegrar o no reintegro, pero me allano. Entonces ahí le aceptaron el allanamiento. Eso con la línea jurisprudencial hubiera llevado necesariamente a que no le tuvieran en cuenta el descuento, pero la primera y la segunda instancia se lo reconocieron. Pero podamos tener un caso donde la persona, no obstante, a ese condicionante decide allanarse. Y se allanó y las instancias no le reconocen descuento. Esa persona queda habilitada para impetrar una acción de revisión y en ese caso, por el cambio de línea jurisprudencial, la modificación del fallo va a ser tenerle en cuenta el descuento punitivo bajo los criterios establecidos por la propia jurisprudencia, bien sea que lo haya hecho en imputación, bien sea que lo haya hecho en preparatoria o en juicio, porque muchos procesados conscientes de su responsabilidad y así no le rebajen nada, dicen pues sí, me allano y yo quiero salir es de esto como se estableció en el caso que tuvimos oportunidad de analizar. Entonces ahí la Corte tiene una línea sobre casos similares que lo podrán ustedes consultar o ya lo deben de haber leído, que es los casos de la aplicación de la ley 890 frente a delitos de niños, niñas, adolescentes que tienen la prohibición y en esos casos la línea está de que si se allanan no se les aplica el incremento de la 890 o también en los casos de extorsión de la 1126 y las personas se han allanado, no le han tenido en cuenta beneficios, pero además le aplicaron la 890. En esos casos, a raíz de la línea jurisprudencial posterior, la Corte ha declarado procedente la acción de revisión y los ha condenado sin el incremento de la 890. Similar acá en eventos como ese. Habrá otros que esos son los más problemáticos y es que las personas hayan dicho, me allano. Y entonces en esos casos el juez diga, no le acepto el allanamiento. No le acepto el allanamiento porque usted tiene que reintegrar el 50 y no lo ha reintegrado. Mi percepción personal, no de la Corte, creo que en esos casos también es procedente la acción de revisión. Esos casos solo tienen una dificultad y es que regularmente cuando la persona expresa me allano y el juez de una vez les antepone y les dice no porque usted no reintegrado, pues no se surtió el trámite del 131 que es preguntarle si es libre, consciente, voluntario y debidamente informado. Pero creo que esa sería una situación que en sede de grandeza y de prelación de derechos fundamentales se puede superar diciendo de que la expresión inequívoca que él hizo y que fue por parte de la judicatura que no se permitió continuar con el siguiente paso podría hacerse una especie de modulación en el tema para entender de que había una manifestación inequívoca de quererse allanar y fue el juez que puso, siguiendo la línea jurisprudencial vigente, la imposibilidad de hacerlo por falta del reintegro y en ese orden creo que en vía de acción de revisión podría también ser procedente y tenerse el descuento con las dificultades que vemos puede tener, porque en los casos donde la persona dijo así no me rebajen, me allano y no se lo tuvieron en cuenta, queda muy fácil porque ahí lo que viene es el juez a validarlo del 131 y no tendría ni dificultad. Los que lo expresó pero el juez no le permitió continuar en el proceso del allanamiento porque antepuso el requisito también es posible, pero van a tener cierta dificultad, pero yo creo que son posibles de por vía de una acción de revisión mirando aspectos de justicia material y la voluntad clara de la persona a querer allanarse y que fue sofocada por virtud de la decisión judicial. Y vendrán los casos terceros que eso sí prepárense, van a ser muchos y es todos los que ahora van a decir no, yo me iba a allanar pero como el juez me anunció de que no podía allanarme porque no devuelvo, por eso ni siquiera lo manifesté, esos son unos vivos, no hay que aceptarle eso porque es claro, pues claro, entonces eso no se puede aceptar porque ahí sí tenemos que salir con el argumento diciendo de que nunca en ninguna de las tres fases hubo un deseo, una manifestación, no obstante, teniendo la opción incluso de poderlo hacer así no recibiera rebaja o incentivo
Entonces, eso no pasa de ser ahora una estrategia que la judicatura no puede aceptar, porque si no, todos los que fueron condenados en esos delitos que tienen las prohibiciones, que exigían la devolución correspondiente, pues nos van a indicar, es que si el juez no me dice que debo reintegrar, yo hubiera dicho que sí me hallaron, cuando ha estado la expresión clara e inequívoca cuando los preguntaron que no. Entonces yo creo que esas serían como las consecuencias de este nuevo cambio, pero que en todo caso serían consecuencias procesales muy mínimas. Creo que los provechos son superiores. Yo en lo personal y desde el punto de vista espiritual estoy feliz, porque fue una lucha de 4 años con un salvamento de voto, luego con 2 compañeros que llegaron, 3, y finalmente, y por eso es bueno la dinámica de los cambios, porque ahora después de estar 3-6 en contra, ahora quedamos 6-3 en favor, y yo hago cuenta, este se va en tal época, este en la otra, esta otra, y eso me lleva a la alegría de que por lo menos va a ser una línea que va a perdurar por lo menos dentro de los próximos 4 y 5 años. Muchas gracias. Tribunal Superior Distrito Judicial de Cali, Sala Penal. Cuarta Jornada Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Inteligencia artificial y su incidencia en el proceso penal. Crimen organizado. Retos de su investigación y juzgamiento.